Saludos cordiales, doctor Guillermo. Mi nombre es Héctor Andrés Ríos Beltrán y en la siguiente presentación comparto con usted la videograbación de la investigación titulada Impacto de la pandemia COVID-19 sobre las tareas de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de primaria. El objetivo de esta presentación es describir los resultados diferenciales, la discusión y conclusión de la investigación, que tiene como objetivo explicar el impacto que se generó a partir de la pandemia COVID-19 sobre las tareas de enseñanza en los grados de básica primaria del Colegio Enrique Olaya Herrera durante el 2020, de manera que se relacionan los aspectos de mayor relevancia dentro del proceso de análisis y la interpretación de los mismos con el propósito de identificar el cumplimiento de los objetivos y la respuesta a la pregunta problema planteada. En el análisis diferencial se desarrolla una prueba de normalidad, en la cual se evidenció una media de 8.90 y una desviación estándar de 2.370, evidenciando con esto una normalidad de los datos, lo que permite aplicar una prueba de correlación Pearson donde el coeficiente se posiciona en el 0,590, permitiendo con esto comprobar la hipótesis de investigación en la que se señala que las tareas de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de los grados tercero a quinto de primaria se vieron afectadas a raíz del periodo de confinamiento obligatorio derivado de la pandemia. Dentro de la discusión se responde a la pregunta de investigación sobre el impacto de la pandemia en las variables. Los resultados evidencian que durante este periodo se generó una transformación de la práctica de enseñanza y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, quienes se vieron obligados a ajustar sus procesos de acuerdo a las nuevas condiciones formativas. Además, en el cumplimiento del objetivo general se demuestra que los estudiantes tuvieron que cambiar sus tareas de aprendizaje a partir de la vinculación de recursos y herramientas tecnológicas que les permitieron crear un canal de comunicación con sus compañeros y docentes. En cuanto a la hipótesis, se comprobó, según el coeficiente de correlación Pearson, que hubo un impacto de la pandemia COVID-19 sobre las tareas de aprendizaje, situación que se relaciona con la teoría constructivista en la cual se orienta el desarrollo del aprendizaje autónomo, convirtiendo al docente en un mediador del conocimiento y los recursos de aprendizaje. Esto evidenciado en las diferentes técnicas y métodos que tuvieron que aplicar a través de la virtualidad con el propósito de que los estudiantes pudieran continuar con sus actividades académicas. En la aplicabilidad de los resultados, los estudiantes indicaron que el aprendizaje en la pandemia fue un proceso complejo en cuanto a la comprensión de los diferentes contenidos y temáticas que fueron establecidos por los docentes, de manera que sus tareas de aprendizaje se vieron afectadas y por ende el docente tuvo que ajustar sus tareas de enseñanza de acuerdo a las necesidades e intereses del periodo. En relación a las conclusiones, se evidenció que las plataformas digitales se convirtieron en las herramientas y recursos fundamentales para la implementación de las tareas de enseñanza, facilitando escenarios virtuales en las cuales se desarrollaron las actividades en cada una de las áreas. Además, se reconocen las redes sociales como los canales de comunicación que fueron utilizados tanto por los estudiantes como por los docentes durante este periodo. En este sentido, se crearon grupos de WhatsApp, correos electrónicos y plataformas de aula, entre otros. Por otro lado, se evidencia la limitación en las tareas de enseñanza en algunas ocasiones, puesto que los docentes en ciertos casos no tenían conocimiento amplio sobre las características de las herramientas tecnológicas y los beneficios que éstas contraían al vincularlas al sistema educativo. De manera que surge la necesidad de que el docente siga implementando trabajos investigativos en los que se analicen estas situaciones con el propósito de crecer al crear estrategias que les permitan afrontar la enseñanza desde la virtualidad cuando sea pertinente. Dentro de este trabajo se realizó un análisis interno con las fortalezas y debilidades que se presentaron en el proceso. Dentro de las fortalezas se encuentra una correlación que existe entre las variables, lo que permitió identificar el impacto que se generó durante la pandemia sobre las tareas de aprendizaje, evidenciando el ajuste y transformación que tuvieron que hacer tanto los docentes como los estudiantes en sus actividades escolares. En las debilidades se reconoce la intervención de diferentes variables externas que afectaron los resultados finales de la investigación debido a que no se tenía un control sobre estas. En el análisis externo, en relación a las oportunidades, esta investigación se convirtió en un referente para que los demás docentes y el sistema educativo en general diseñen estrategias y propuestas que les permitan estar a la vanguardia de situaciones similares a las del confinamiento derivado de la pandemia. Y dentro de las amenazas se caracterizan las diferentes actividades extracurriculares que llevaron a la limitación de los tiempos durante la aplicación de las actividades de recopilación de datos. Por último, presento parte de la bibliografía consultada para el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias por la atención prestada.